eficiencia energética en el fondo. Yo integro, como comentó Federico, una asociación civil, una asociación civil de ingeniería sustentable, y bueno, nosotros básicamente nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con los temas de las energías renovables, lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, el cambio climático, estos temas de gestión de energía, movilidad eléctrica y otros más. Y en particular, bueno, esta es la oportunidad de comentar con ustedes estas cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos sistemas de gestión de energía. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla. Acá crucemos los dedos con el Meet. Les pregunto si se ve. Perfecto, sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, como les decía entonces, la idea de esta presentación es hacer un acercamiento al mejor uso energético. Y el mejor uso energético es hoy una necesidad, parte importante de un proceso de alcance global que se conoce como transición energética. La energía es un recurso estratégico que cumple un rol insustituible en el desarrollo de cualquier sociedad, cualquiera sea la fuente o origen de esa energía. Y para guiarnos con el tema, con este tema a presentar, lo vamos a hacer alrededor de 3 preguntas. En primer término, preguntarnos por qué hay que hacer un uso eficiente de la energía. Para después preguntarnos si es posible hacerlo y terminar de alguna manera a ver cómo podemos usar eficientemente la energía. En este tema hay, en lo que se refiere a la cuestión energética y su uso, hay 2 aspectos relevantes a resaltar. Esto ya planteado, digamos, alrededor de la primera pregunta que nos hacíamos sobre por qué usarla eficientemente. Y uno de estos aspectos tiene que ver con el medio ambiente. Hay consumos energéticos que contaminan el medio ambiente. Y este es un primer elemento importante a tener en cuenta. Y el otro aspecto también importante es que la energía tiene un costo económico. Más allá de consideraciones en el sentido de si se la considera mercancía o cuánto derecho, digamos, puede haber a su uso desde el punto de vista de servicio, la cuestión es que la energía cuesta, o sea, tiene un valor y ese valor se traslada a cualquiera de los consumidores en cualquiera de las formas de consumo. Y este es un dato relevante, importante, que más de una vez ha provocado, digamos, sobresaltos en la sociedad. Vayamos con el primero de los temas, el vinculado al medio ambiente. Y acá rápidamente hacer mención a lo que se conoce como calentamiento global o efecto invernadero, cuya causa es la presencia, digamos, la causa del calentamiento está en la capa de gases que tenemos en la alta atmósfera. La misma tiene un componente natural, y sin la misma, la energía que se recibiría del Sol se reflejaría totalmente de tal manera que, bueno, las condiciones serían inhabitables porque estaríamos en unos cuantos grados bajo cero, como en la Luna. Si en situaciones de atmósfera normal, gracias a la existencia de esa capa, parte de la energía del Sol es devuelta a la Tierra y eso posibilita que la temperatura media permita la vida tal cual conocemos hoy, que es la temperatura media alrededor de los 15 grados.
Si esa capa se engrosa, por alguna manera, por la mayor presencia de determinados gases, se aumenta la intensidad de la capa, se retiene mayor cantidad de energía solar y la Tierra comienza a calentarse en forma normal. Y de ahí esto de calentamiento global y efecto de gases invernadero, porque estos gases, acumulándose de esta manera, son los que determinan este fenómeno. Y entre esos gases, bueno, tenemos el anhidro carbónico, el metano, óxido nitroso, una serie de gases fluorocarbonados, etc. Cuando se encara el tema del medio ambiente, uno, digamos, cualquiera de nosotros, ya sea por, digamos, informaciones que tienen que ver desde un extremo fuerte contenido científico, hasta otras que son la mera publicación periodística, vemos que hay fenómenos que día a día se están transformando en cada vez más intensos en cuanto a la situación ambiental. Y esos fenómenos tienen causas directas y causas indirectas. Entre las causas directas, vamos a tratar de prestarle más atención en relación con lo que estamos hablando al tema del crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico se ha acelerado de tal manera que si hasta fines del siglo XX se duplicaba la población cada 200 años, a partir de 1900 esta duplicación es mucho mayor, se da cada 30 a 40 años, de tal manera que las estimaciones de la población actual de unos 7.500 millones llevan a suponer que hacia el 2050 se estarían 9.500. Ahora, cuando uno, digamos, ¿cuáles son los efectos de esto que de alguna manera aparecen reflejados en lo que aparece en el slide como causas indirectas? Bueno, sí, habrá un mayor uso del agua del mar, del suelo, etc. Y particularmente lo que nos interesa considerar es que habrá mucho más demanda energética, mucha más demanda energética, sobre todo en electricidad. Bueno, esto entonces junto ocasiona, digamos, afectación al ecosistema, a la biodiversidad, y esto trae sus consecuencias, que es la sobreexplotación de los recursos naturales, etc. Y básicamente también mayor emisión de gases de efecto invernadero, un proceso como de realimentación. Y esto puede traer aparejado daños irreversibles al ecosistema. Lo que les muestro acá, yo cargué acá directamente datos duros, si se quiere. No, la idea no es presentar datos concretos o duros respecto a qué pasa con la emisión de estos gases de efecto invernadero. Estos son cuadros elaborados por un observatorio muy reconocido a nivel mundial, Mauna Loa, que está en Hawái. Y en realidad la idea acá es mostrar las tendencias, o sea, lo que muestran estos gráficos, básicamente, es que hay unas fuertes tendencias a lo largo de los años en cuanto al crecimiento y a la presencia de estos gases que, obviamente, son altamente preocupantes. Cabe mencionar también que entre los gases de efecto invernadero está presente también el vapor de agua. Pero el vapor de agua tiene su ciclo natural y, digamos, no es el malo de la película. Ahora bien, frente a esta situación que evidentemente genera alarmas, ¿cuál es la reacción del mundo en general? La reacción del mundo frente a este escenario de lo que, bueno, insistir, creciente daño ambiental, tuvo varios momentos históricos importantes, muchos de los cuales se produjeron en las varias conferencias sobre cambio climático, que son una consecuencia de una convención adoptada por muchos países del mundo, todos, digamos, en ese caso, en las Naciones Unidas. Y de esa convención surgieron reuniones que se las conoce en español por sus siglas COP, en donde son tratados estos temas. Ya van por la 25. Y
En una de ellas, en el año 2015, en la 21, se llegó a un acuerdo entre 197 países en cuanto a la necesidad de limitar el calentamiento global. Y esa necesidad se expresa fuertemente alrededor de que no pase los 2 grados respecto a los niveles preindustriales hacia el 2100, para lo cual resultaba necesario que la emisión de gases de efecto invernadero se redujera entre un 40 y un 70% en el 2050 respecto al 2010, en esos años. Después el acuerdo se firma y se ratifica en octubre de 2016, pero ya por mucho menos países, la mitad. Este es el famoso Acuerdo de París, que introduce un tema bastante interesante, que es el de la adaptación. O sea, además ya de lo que tiene que ver con medidas de mitigación respecto a la preservación del medio ambiente respecto a esta situación, ya se introduce la cuestión de la adaptación frente a las consideraciones que muchas de estas consecuencias son inevitables y por lo menos hay que disminuir su intensidad. Y el otro tema también a nivel de reacción, digamos, frente a todas estas situaciones. En el mismo año, en la Asamblea de la ONU, se aprobó lo que se conoce como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un plan bastante ambicioso que compromete a los países a buscar y lograr un desarrollo sostenible, abarcando aspectos sociales, económicos y ambientales en forma conjunta y transversal. Y ahí se establecieron 17 objetivos, que se los conoce precisamente como Objetivos de Desarrollo Sostenible, o digamos en castellano, ODS, por sus siglas en español. 17 objetivos, a su vez se le vinculan una cantidad de metas, 169 si no me equivoco, y a su vez esas metas están, digamos, de alguna medida, su evolución se mide por indicadores que están cuantificados. Y bueno, cada país, de acuerdo a sus posibilidades, a su situación particular, a su interés en el tema, va adoptando metas y va adoptando indicadores. Así, por ejemplo, la Argentina, respecto al indicador 7, que es el que habla de una energía asequible, segura y no contaminante, ahí hay 3 indicadores, perdón, 3 metas, en realidad creo que se dividen en 3, 2, 5 indicadores, en donde se asume, por ejemplo, que el 2030 hay que duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética, que hay que, digamos, garantizar el acceso universal a servicios energéticos y que sean asequibles, fiables y seguros o modernos, a la cantidad de población que está afectada por electricidad, etc. Si nosotros, siguiendo con esta idea de ver qué es lo que pasa con estos gases, tratamos de ver cómo están ligados a sectores económicos y a cada sector la fuente correspondiente, en el cuadro se ve, bueno, el dióxido va a estar presente obviamente casi en todos, por su incidencia en los combustibles. El metano va a aparecer vinculado más a las explotaciones agropecuarias. Los gases fluorofluorocarbonados, que son bastante complicados también en este esquema, muy vinculados al tema industrial. Y se entiende, o se supone, digamos, acá hay varias, ¿por qué digo se supone? Porque de alguna manera no hay un dato concreto y preciso, sino más que nada depende de la organización que lo mida, si es en Europa, en Estados Unidos. Pero se supone que a escala mundial el consumo de energía afecta o aporta o impacta 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si son 2/3, algunos lo llevan a 75%. Igualmente, si son 2/3 y no 75%, realmente es sumamente impactante. Y en la Argentina,
esa cifra es mayor del 50%. Algunos la hacen llegar al 60%. Este es un cuadro armado por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, que muestra, digamos, las áreas en celeste, que son las que, a partir del consumo energético, los sectores, a partir del consumo energético, aportan este porcentaje también bastante importante en cuanto a la generación de estos gases contaminantes. Ahora, estando en, digamos, esto es ya en nuestro país, y yendo a ver cómo se comportan las energías en nuestro país, bueno, recordamos rápidamente que lo que llamamos fuentes primarias, que son los recursos naturales, que después se comportan o pasan a ser utilizados por los consumidores, se los divide en renovables y no renovables, apuntando a temas de, digamos, la disponibilidad de los mismos, en cuanto a si son fuentes finitas o no, o ilimitadas, y en cuanto a la contaminación. Y bueno, las no renovables son básicamente las fósiles y son altamente contaminantes. Petróleo, gas natural y fuertemente contaminante el carbón. Y en las no renovables, son las consideradas verdes, limpias, la eólica, la solar en sus térmicas o fotovoltaicas, la hidráulica de baja capacidad, la biomasa, y hay otras más que son que están en alguna etapa de experimental o de aplicación menor, como podrían ser la geotermia o la marea motriz, por ejemplo. Ahora, en la Argentina, estas fuentes, acá este es un dato ya consolidado por el Balance Energético Nacional al 2019, nuestra matriz es fuertemente hidrocarburífera. O sea, prácticamente más del 80, casi el 90, está dividido en gas natural, que es el más presente, el petróleo, y muchísimo menos el carbón, por suerte. Por suerte uno dice porque es básicamente, como decía hace un rato, el mayor de los contaminantes. Y por otra parte, bueno, la tendencia un poco hacia, digamos, por ahí tolerancia respecto al gas natural es que el menos contaminante en esta historia de los fósiles. Ahora bien, de estas fuentes primarias uno pasa a aquellas, a las llamadas fuentes secundarias, que son los recursos energéticos ya aptos para el consumo directo. Electricidad, gas natural, que están en las dos matrices, los combustibles líquidos y otros. Ahí debe estar, por ejemplo, la leña. Ahora, lo importante a tener en cuenta en esta situación de uso concreto de la energía es que tiene costos. O sea, cuando uno habla de electricidad, se habla de dólares por kilowatt hora. En las diversas tecnologías que tendrán algún avance en cuanto a sus rendimientos, tendrán avances y positivos en cuanto a los valores, que por ejemplo, típico de la eólica, que van a la disminución, pero cuestan. Como también cuesta en dólares por millón de BTU el gas natural, que va bastante, que se está hablando en el país a partir del lanzamiento del Plan Nacional, el tema de los dólares por barril de petróleo, que también es un tema hoy día, sobre todo por la situación en Europa con el clima. Y bueno, todo esto tiene que ver con tarifas, o sea, cualquier consumidor asume tarifas de gas, electricidad, de los combustibles, que por hoy, acá los vemos quizás subsidiados o congelados, pero bueno, sabemos que esta situación puede ser no permanente y que la energía efectivamente tiene un costo. Y ese costo es algo importante y a tener en cuenta en cualquiera de los usos que se le dé. Entonces, con esto podemos de alguna manera llegar a algunas conclusiones respecto a la primera pregunta que nos habíamos planteado de por qué es necesario eficientizar el uso energético.
Y porque energía y medio ambiente están fuertemente ligados en cuanto al impacto que el consumo energético tiene en el medio ambiente. Y ese impacto, en la medida que haya mayor demanda de la energía, si no se cuida o si no se atiende, tendrá obviamente mayor impacto, como vimos, en el tema del medio ambiente. Y el otro tema es que el consumo de la energía implica costos, por lo cual uno básicamente puede decir debe ser consumida en términos económicos. Entonces nos lleva a la segunda pregunta, si es posible mejorar el uso energético. Que bueno, en realidad casi sería una pregunta con trampa, porque si mi respuesta fuese no en este momento, se acaba la charla. Efectivamente es posible mejorar el consumo energético. Es posible mejorar el uso de todas esas fuentes secundarias que mencionamos recién hace un rato, y la forma de hacerlo es gestionando la energía. ¿Qué es gestionar la energía? Ahí hay una definición. La puede leer y es una definición de gestión de energía. Lo importante en este caso es tratar de visualizar o comprender que cuando uno habla de gestión de energía, habla de un conjunto de acciones. O sea, las mejoras energéticas en un proceso de gestión de energía no son exclusivamente técnicas. Tienen que ver cómo se encara el conjunto, por eso lo de organizativas, en el tratamiento del tema, y tiene que ver también y fuertemente con lo que ahí aparece como comportamiento humano, que sería cómo se posiciona cada uno de nosotros frente al tema energético. Y el otro punto importante es que estas acciones que se puedan desarrollar tienen continuidad en el tiempo, y esa continuidad en el tiempo está asociada con ir mejorando permanentemente esa actividad. Y esto está fuertemente ligado, o deviene, del tema de la mejora continua, el ciclo de la mejora continua. La metodología de la mejora continua se basa en un ciclo del planificar, hacer, verificar y actuar, y tiene sus antecedentes en propuestas sobre el tema de la calidad con que se atienden los procesos, que se hicieron allá debe ser, 1982, por un señor llamado Deming, y eso fue dando lugar a diversos métodos y propuestas de implementación que, tomadas por la Organización Internacional para la Estandarización, la ISO, las convirtió en una familia de normas. La 9001, sobre requisitos para un sistema de calidad, que bueno, ha venido siendo actualizada por diversos aportes y no modificaciones, sino básicamente aportes, que cierran este ciclo en donde planificar es descubrir el problema, tratar y definir qué se quiere conseguir y cómo. El hacer es realizar ese plan. El verificar es verificar los resultados, y el actuar se actúa en función de esos resultados, se registran, se realimentan, etc. Y se pasa a otro ciclo a partir del ya ejecutado. Esta propuesta pasa a incorporarse a empresas y organizaciones, organizaciones de todo tipo, apuntando a la mejora de los procesos en cuanto a la elaboración de productos o servicios, o dar servicios, y particularmente en algún momento la idea se aplica al tema de la energía. Al llevarse al terreno de la energía, aparece la norma, la ISO 50001, que se llama Sistemas de Gestión de la Energía, requisitos para su orientación, con orientación para su uso. Hay toda una familia de ISO que tienen que ver con
el sistema de gestión propiamente dicho, las 50.000 y después otras que tienen que ver con medición, auditorías, etc. La norma se publica por primera vez en junio del 2011 y su segunda versión en agosto del 2018, que está previsto que a los 3 años, o sea, en agosto de este año, reemplace ya totalmente a la versión 2011. Está vinculada con otras normas y da lugar a distintos tipos de guías o normas en la Unión Europea, con siglas propias de la Unión Europea, y también en Estados Unidos y Canadá, donde se la conoce como 50.001, o estos principios que plantea dan origen a normas ya con nombres particulares, digamos, propios del lugar. Lo interesante de esto es que, a ver, los presentes en esta charla, que son gasistas matriculados, o si hay algún electricista, supongo, o los vinculados a las instalaciones de agua y sanitarias, seguramente están acostumbrados a normas fuertemente técnicas, las NAC emitidas por el ENARGAS, o las resoluciones del ENRE, o las normas, no sé, que emita el ERAS o AISA. En este caso estamos frente a una norma de gestión. La norma indica qué requisitos o pasos pueden seguirse, pero no dice el cómo, que lo deja, digamos, para ser aplicado directamente en lo que llama organización. Y acá hay que entender que organización, y esta es digamos, un término que va a seguir apareciendo a lo largo de la charla, se refiere, el sentido de organización es aquel agrupamiento vinculado, de personas vinculado a alguna instalación o consumo, siendo que existe por parte de estas personas control de ese consumo, o sea, de las instalaciones que efectúan ese consumo. En este sentido, digamos, la aplicación de la norma lleva a un abanico grande de situaciones posibles. Organización en este caso es amplio, hasta la norma lo llega a un trabajador independiente, pero es compañías, empresas, sociedades, organización benéfica, es institución educativa, etcétera, pública o privada. Y está diseñada para ser aplicada en forma independiente o como integrada a otros sistemas de gestión. La intención de esta presentación en realidad no pasa por el detalle de la norma, presentar el detalle de la norma, sino que pasa por dar aspectos, digamos, claves de la norma que puedan ser tomados como guía para implementar un sistema de gestión de energía. La norma tiene una serie de términos y definiciones. Este es el índice, no vamos a entrar en el índice, y tiene partes llamadas liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejoras vinculadas con el ciclo que habíamos visto de mejora continua, y en donde se explican los requisitos necesarios para su implementación de estos sistemas de gestión de energía. Y vamos a ver algunos de esos conceptos claves o ideas, digamos, centrales que tiene, que nos van a ayudar a entender este tema del sistema de gestión de energía. El primero es el de desempeño energético, que es un resultado medible. Hay que medir. La norma es una norma que lleva un sistema de gestión de energía, es un sistema de gestión de energía que lleva a medir. ¿Y qué es? Son resultados vinculados con qué. Con el uso energético, es decir, ¿de qué se trata? Calefacción, refrigeración, aire comprimido, etapas de producción de procesos, etc. Con el consumo energético,
o sea, la cantidad de energía empleada, y con otro aspecto que bastante importante, que tiene que ver con la relación entre la energía requerida y la energía consumida, como eficiencia energética, tema sobre el cual dentro de un rato vamos a tocar un poco con más detalle. Vamos a tomar un poco de agua. Okay. Y acá hay algunos aspectos claves que vamos a desprender de la norma y los vamos a traer con los nombres de la norma, pero lo vamos a explicar en un uso, digamos, directo, si se quiere. Tres puntos. El uso significativo de la energía apunta a identificar un área o un equipamiento que provoca un consumo sustancial de energía donde yo estoy parado. Y que además se entiende que ofrece la oportunidad de mejorar el desempeño. Es decir, que si en determinada instalación hay calderas, iluminación, calefacción o refrigeración eléctrica, ahí hay que decidir cuál de ellos es significativo a la hora del consumo y de la posible mejora. Como indicador de uso energético, bueno, es la medida de lo que vimos era el desempeño energético, y son del tipo de relaciones de gas natural por unidad de producto, consumo eléctrico por trabajador, consumo de combustible por distancia recorrida en aquellos casos donde podemos ir también a, digamos, a combustibles líquidos, consumo de electricidad por producto, etc. Y la línea base es lo que hay que construir en función de estos indicadores energéticos como muestra de lo que ocurrió con esos indicadores antes de aplicar un sistema de gestión y que permite evaluar los avances o procesos del mismo. Y su armado será función del tamaño, del rubro de actividad, del tipo de producción o servicio de, digamos, esa organización. Y eso puede ir desde la recopilación de datos, en los casos más, digamos, no sencillos, porque nada de esto es, por ahí a veces es sencillo, pero que puede ser, por ejemplo, tomar la facturación, o sea, la facturación de los consumos de gas o electricidad es una línea base, porque eso permite ver cómo se desempeñaron, cómo se desempeñó estos factores determinantes de medición, y van a servir de base para ir viendo a lo largo del proceso cómo los mismos son modificados, cómo los mismos son mejorados y en qué medida. Y esto que yo digo, que puede ser desde lo más, desde la facturación, según el tipo de consumo, según el tipo de producto, según el tipo de tamaño de lo que se está haciendo, puede ir llevando a, bueno, a líneas bases mucho más complejas, a veces se llegan a verdaderos algoritmos. Y el otro punto a mencionar, como, digamos, clave también en este proceso, es el de la planificación. En este caso, el de la planificación, la norma de alguna manera lo divide en tres partes, que también tienen su lógica, digamos, o sea, una planificación de todos esos elementos que conforman de alguna manera la entrada al diseño del sistema, que tiene que ver con eso de los usos pasados, el tipo de las energías que se están utilizando, y que da lugar después, como proceso de entrada, a una etapa dedicada a determinar los usos esenciales sustanciales de energía, oportunidades de mejora, identificación, digamos, de cómo son los análisis de uso y consumo, y algo que ahí también no está, que tiene que ver que en ese proceso también se identifican los posibles riesgos, tema que es bastante importante en el desarrollo de la planificación. Y después la planificación de las salidas, donde están los usos y consumos, están las oportunidades de mejora. Ahí también
también aparecen las acciones para tratar los eventuales riesgos que se hayan visto antes, y se trazan metas, se trazan objetivos, metas y planes de acción. Bueno, y después están los otros requisitos que vimos rápidamente, solo mencionarlos. En apoyo aparecen los recursos, porque todo esto hay que atenderlo con personal o digamos que tenga competencia, que sea experto en lo que está viendo en la instalación, y sobre todo, y si no hay aparece alguna capacitación, competencia en lo que tiene que ver con el tema de los procesos de mejora continua. Y la comunicación, que es básica a lo largo de todo el proceso. Todo lo que hay que hacer hay que comunicarlo, tanto hacia adentro como hacia afuera. En operación, bueno, está todo lo que tiene que ver, esto ya es el hacer, digamos, el control operacional, el control el tema de todos los procesos, incluido el mantenimiento. En la evaluación del desempeño, es el actuar. Aparece todo lo relativo a la auditoría interna, y en la mejora, bueno, se cierra como de alguna manera este circuito alimentándose en lo que tiene que ver con la detección de las no conformidades, etc. Todo muy rápido. Y dejo para el final de algunos aspectos claves algo que en realidad la norma está muy marcado al principio, pero justamente para marcarlo un poco con más intensidad lo quiero poner al final, digamos, de estos aspectos claves de la norma. Y que, digamos, remarca la necesidad de que en cualquiera de esto que vimos que era una organización, cualquiera sean sus características, se requiere un fuerte compromiso de lo que llama la dirección. Esto de dirección, bueno, será el dueño de la pyme, el administrador del consorcio, el director de una entidad educativa, es decir, el dueño del boliche, permítanme ejemplificarlo de esa manera, porque ahí es donde aparece, en ese compromiso, la fuerte necesidad de acompañar el proceso y de darlo a conocer internamente en algo que se llama política energética, que no es ni más ni menos que un documento donde se expresa la idea de qué es lo que se quiere hacer, hacia dónde se quiere ir y de qué forma. Y estas dos actitudes, desde la cabeza de esa organización, son las que de alguna manera tienen una fuerte incidencia en garantizar el proceso de un sistema de gestión de energía. ¿Por qué entonces es necesario un sistema de gestión de energía? Básicamente, esta es una lista, la lista puede engrosarse con otros puntos más, pero bueno, vamos a identificar áreas de mejora y a desarrollar acciones, una vez identificadas esas, buscando eficiencia en el uso de la energía. Vamos a aportar a la mejora del medio ambiente. Se mejora la imagen de una organización, y esto tiene su incidencia en que si se trata de una empresa de mercado, va a tener alguna ventaja, digamos, relativas en la competencia con otras empresas del mismo rubro. Y también no se trata tampoco de pensar en situaciones donde aparece el mercado o la competencia económica, sino que se está dando, ya han aparecido algunos, por ejemplo, casos de organizaciones o de un municipio
para el cual el edificio, la sede municipal, pasa a ser considerada un ámbito en donde un sistema de gestión de eficiencia de energía lo lleva a ser un edificio o una organización eficiente. Y eso tiene un fuerte impacto social sobre el resto de la comunidad a la cual está dirigida, como ejemplo, este municipio. Son esperables ahorros económicos, eso lo vimos, y acá está el tema de la compensación de la inversión, porque implementar un sistema de gestión de energía es una inversión, conlleva gastos, por lo menos conlleva gastos en cuanto a la medición que vimos que era trascendental en todo esto. Pero bueno, inicialmente se puede hacer algún tipo de proyección respecto a las ventajas en cuanto a recupero de gastos, se puede hacer una proyección, no se las puede asegurar, pero después con el correr del tiempo y la aplicación, dado que estos son ciclos de mejora continua, sí terminan compensando la inversión. Genera comportamientos culturales positivos en los integrantes de donde se esté aplicando. Acá hay algunos casos interesantes porque se trasladan a áreas, digamos, de alguna organización que no son parte de lo que se había identificado como uso sustancial, y hasta por algunas encuestas que se hicieron en algunos casos, se puede determinar que personal de determinadas empresas llevan este tipo de comportamiento después también a la casa. Es una acción sustentable, hace más seguro el consumo energético, que son estas medidas de mejora, llevan a una mejora en la seguridad, porque se basan en el ciclo de mejora continua y porque son una acción clave en el proceso de transición energética. Es decir, de dónde estamos en estas cuestiones que vimos ambientales hacia donde se quiere ir. Y esto básicamente con un resultado que tiene que ver en cuanto a la eficiencia energética. Yo les había dicho hace un rato que con este tema de la eficiencia energética, este concepto de la eficiencia energética, íbamos a volver un poquito para resaltarlo. Digamos, forma parte del proceso de gestión, pero dado que se habla mucho y se habla de eficiencia energética, tratar de ver concretamente de qué se trata. Bueno, ahí dice, conjunto de principios, etcétera, con el objeto de reducir el consumo energético. Uno puede pensarlo, ahí plantea una especie de fórmula, donde el consumo se lo relaciona con la demanda y el rendimiento del sistema afectado a dicho consumo. Bueno, presentado así como cociente, uno dice, bueno, bajo la demanda, aumento el rendimiento de mi sistema y bajo el consumo. Efectivamente, o con una o con las dos situaciones. Pero el condicionante es que eso no debe afectar, digamos, el resultado de los procesos, de los productos a los que está afectado ese consumo, en el caso de que sean producción de bienes o servicios, ni tampoco en el desconfort de las personas si estamos pensando en el hábitat humano. Y el otro punto importante es que la idea de la eficiencia energética es transversal a todos los usos energéticos. Esto por ahí conviene resaltarlo porque por ahí ustedes lo notan a veces cuando se habla de energía, uno ve que en la forma en que se está hablando de energía se está hablando de energía eléctrica. Hay a veces pasan a ser como sinónimos. La eficiencia energética es transversal a todos los usos energéticos. ¿Y qué nace eficiencia energética? Bueno, uno puede decir que se hace desde lo individual, nos hablan de responsabilidad social individual, en acciones que, bueno, nosotros conocemos. O sea, ahí está lo vinculado al uso de artefactos electrogasíferos que pueden estar etiquetados en cuanto a su consumo energético, en la aislación de ambientes, en el uso de luminarias de bajo consumo, las LED sobre todo,
en el uso del aire acondicionado a determinada temperatura, y bueno, en la famosa llama que no puede abrirse más allá del tamaño de la olla. Y también por acciones que de alguna manera son lo que, también la otra, cuando uno decía responsabilidad social individual, es porque son, por más que sean individuales, son sociales, porque afectan al resto a la sociedad con mi comportamiento. Y en el tema de la responsabilidad social, en una organización, que como ya vimos, puede ser una empresa de producción, servicios, edificios, pymes, etcétera, como agrupamiento de personas con determinado fin en el uso de la energética y que tengan control sobre la misma, bueno, es aplicable este tema que veníamos viendo como guía en cuanto a implementar un sistema de gestión de energía. Y un poco para terminar y por ahí llevarlo digamos, algunos temas como más, si se quiere bajarlo a algunas cosas más concretas, uno puede hablar de listados, de acciones y de mejoras energéticas. Y hay mejoras en instalaciones específicas, concretas de la industria, también en determinados comercios grandes también, que por ejemplo en distribución se dan en distribución de vapor. Ahí hay situaciones de mejora de aislamiento térmico en las redes de distribución y en las redes de distribución de vapor y de condensado. Y básicamente ahí apuntan en las redes de distribución, o serán los mayores casos, tienen que ver con pérdidas en las aislaciones. También se puede hablar en algunos casos, depende del tamaño, de eficientización recuperando calor. En el caso del aire comprimido, también centralmente el tema pasa por pérdidas. Ahí también hay situaciones de mejoras que se pueden identificar en cuanto a la presión que se está usando. Muchas veces hay sobrepresiones, o sea, ahí se puede buscar presiones mínimas que atiendan lo que se quiere hacer con ese aire comprimido. En hornos también es una situación típicas que pueden darse a partir de la sustitución del tipo de combustible, también de recuperación de calor residual, de los gases, también en cuanto a la calidad de los gases que se producen. Hay también posibilidades bueno, directamente de sustituir un horno. Ahí ya se entra en términos de valores económicos. Pero es posible sustituir un horno por otro más eficiente. Hornos usados durante mucho tiempo, son históricos, los que conocen instalaciones los deben haber visto. Claramente son necesarios ser sustituibles por otros mucho más modernos y eficientes. En el tema de las calderas, digamos, hay una situación bastante similar a la de los hornos en cuanto a posible sustitución, o de la caldera, o de quemadores de la caldera, sustitución de cambio de combustible. Calderas lo mismo, debe traer mejor rendimiento. Atender a los parámetros de combustión de la caldera, el caudal del aire, la presencia de gases. Lo mismo se da en el caso de los secaderos, más o menos por la misma vía. En el caso del agua caliente de uso sanitario, hay una infinidad de calentar agua, es un costo, digamos, que hay que usar energía. Entonces, cuando menos agua caliente se use en determinada medida, mejor. Bueno, para eso hay filtros, estabilizadores, hay temporizadores, hay grifos con fotocélulas. En climatización, bueno, si la climatización también viene dada por el funcionamiento de calderas, aplicamos digamos, las mismas ideas anteriores. También en los circuitos de distribución hay que atender mucho, se atiende mucho, sean casos de éxito en estos sistemas, en cuanto a la forma en que se distribuye energía térmica en cuanto a las pérdidas que hay en los circuitos.
Y bueno, las unidades terminales, sean radiadores, fancores o difusores, ahí hay temas que tienen que ver con el control horario de los mismos, en determinadas válvulas de regulación, digamos, en establecer temperaturas, limitar temperaturas de uso, con sensores, etc. Iluminación también es típico, la sustitución de balástos en luminaria, y mucho también el uso de detectores de presencia. Y mucho también, en cuanto a mejoras, ya esto depende de la distribución física del espacio, en cuanto al mayor aprovechamiento de iluminación natural. Hay mejoras también por incorporación de cogeneración. Hay bastante tecnología hoy día en microturbinas que pueden adosarse a determinadas calderas. Hay muchas mejoras en lo que tiene que ver con, este ya es un apartado particular, muy de los arquitectos, en donde hay toda una mejora en estructuras edilicias, en sustitución de carpintería. Hoy día ya hay etiquetados en estos casos. En el tema también del aislamiento del envolvente, de algún edificio, donde se desarrolla la actividad. Y también tiene que ver con cerramientos translúcidos o cambiar el color de determinados cerramientos. En el uso de energías renovables como aporte complementario de algunas otras energías, como puede ser la solar térmica o la fotovoltaica. Ustedes solar térmica vieron, sé que ustedes han analizado bastante el tema de los calefones. Solar fotovoltaica con paneles, geotermia de baja entalpía y algunos ensayos, biodigestores de baja capacidad y hasta mini eólica de baja capacidad. Son, digamos, como complementos de usos energéticos, o en algunos casos sustitución completa. Bueno, y también una serie de mejoras en diseño productivo, eso ya es más especial, tiene que ver con la logística. Hay situaciones donde la mejora se produce por atender determinadas condiciones tarifarias. O sea, si determinado consumo está dado en determinada hora, es posible que el corrimiento de ese consumo, adaptándolo en términos de producción a lo que se está haciendo, pueda ubicarse en momentos donde la tarifa es diferencial. Pasa. Y bueno, finalmente, y al pasar, mencionar que hay mucha implementación en todo lo que tiene que ver en procesos, en seteos, en lo que es la Internet de las cosas, automatismos, etc. Entonces, conclusiones. O sea, barrimos las tres preguntas. De por qué, si es posible, y el cómo. Y ahora nos permitimos, bueno, decir que es posible y necesaria mejorar el uso de los distintos todos, de cualquiera, sean ellos los consumos energéticos. Que esa posibilidad se da desde lo individual y desde lo organizacional. Y en lo organizacional es de aplicación estas guías que vimos y que las desprendimos de una norma que es fuertemente, es excelente en cuanto a pensar el tema de la gestión de energía. Y gestionar y eficientizar la energía es clave en el proceso de transición energética. Estas conclusiones apuntan a que, digamos, ustedes que están presentes en esto y que son miembros de la asociación y que tienen su expertise en el tema del gas o en el tema del uso del agua, no sé si hay algún electricista también, puedan, al pararse frente a una instalación que van a atender con el trabajo particular que van a hacer, puedan tener una visión
de cómo está funcionando esa instalación, cómo está funcionando en términos, digamos, de la norma, esa organización. Puede que atiendan algo que sea un uso sustancial en esa instalación, o puede que no. Entonces, lo ideal a partir de esto, y esa es la intención nuestra, como organización dedicada, digamos, a estos temas que tienen que ver con el mejor uso de la energía, tratar de incentivar esta mirada más global hacia la instalación, con idea de que, por un lado, promocionarlo dentro de ese tipo de usuario, y por otro, si se ve que es posible algún intento de mejora, bueno, uno puede entender particularmente de algo sobre gas natural en esa instalación, y si depende de otro tipo de mejora, acudir al experto, al que tenga expertise en el otro tipo de mejora, e ir a ese camino, digamos, incentivar ese camino de mejorar la instalación, el uso, a través de un sistema de gestión de energía, con los beneficios y ventajas que vimos. Bueno, yo les agradezco por la paciencia, por haber escuchado esto, y bueno, quedamos entonces, quedo a disposición de ustedes para ampliar, digamos, cualquiera de estos puntos, si no se puede hacer hoy, queda en posibilidades de ser ampliado por nuestra asociación, como así también los otros temas que tocamos, que tratamos, digamos, los que tienen que ver con energías renovables, con el cambio climático, con la movilidad eléctrica, en general, digamos, con el desarrollo sostenible. Así que nuevamente, muchas gracias por haber podido compartir estas ideas con ustedes. Buenísimo, Oscar. Muy buena tu exposición. Muchas gracias a vos. Ya que decís esto de ampliar temas específicos dentro de lo que vos expusiste, aprovecho para mencionar que el próximo 13 de marzo, que es dentro de 2 o 3 semanas, vamos a también con otro integrante de la asociación ASIS, que es Federico Vázquez Millán. Vamos a dar también una charla así introductoria sobre el tema del biogás, que es uno de los temas que se menciona ahí en la exposición, de cómo ir, nuevas tecnologías que están en auge de cómo reemplazar tanto a nivel de pequeña escala como a nivel de mediana escala. Por ejemplo, este muchacho Federico va a compartir su experiencia él fabrica biodigestores y, por ejemplo, en el caso de los restaurantes que trabajan y generan residuos orgánicos permanentemente, conoce y ha participado en casos donde fabrican biodigestores y eso aporta a un porcentaje de su producción, digamos, reciclan esa energía en vez de utilizar gas de origen fósil y seguir contribuyendo al calentamiento global, como un ejemplo. Así que los invito a que vengan, también va a ser por modalidad virtual, el 13 de marzo, vamos a, por los mismos medios que hicimos la difusión de esta charla, vamos a difundir esa próxima charla. Y bueno, un poco para cerrar, queremos expresar que, así como dijo Oscar, la idea a futuro es profundizar y si hay, digamos, intención y interés, armar a futuro unos cursos un poco más desarrollados sobre gestión de energía, que esté orientado, como decimos, tanto a electricistas como gasistas matriculados, instaladores independientes en general. Así que bueno, se van a estar enterando de
las nuevas novedades. Y a continuación le paso la palabra a nuestro compañero Fabián Petreca. Si estás ahí, Fabián, si estás listo, él nos va a dar una pequeña charla sobre todo lo que estamos haciendo en la asociación, a qué nos dedicamos para los que no nos conocen, y cuando termine la exposición de Fabián vamos a pasar a las preguntas. Cualquier duda que tengan, como hemos dicho al principio, las pueden canalizar por el chat y al final las expresamos oralmente. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha, se escucha. ¿Me escuchan? Hola, no sé si estoy saliendo. Se escucha y se te ve también, Víctor. Bueno, fantástico. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer y saludar a CIS, a la Asociación Civil de Ingeniería Sustentable, y al ingeniero Oscar Mielnichuk, discúlpeme si no lo digo bien, por este trabajo conjunto con Aigarra para llevar mejorías y conocimiento a los instaladores energéticos, como me gusta llamarlo a mí, porque la verdad que somos una parte de la industria del gas, pero también sanitaria, también de energías alternativas, de la calefacción, quienes estamos en nuestra organización, y por ende las personas con las que nos vinculamos y los grupos con los que nos vinculamos. También le quiero agradecer a Federico y a la Comisión Educativa de Aigarra por el esfuerzo permanente que hacen para mejorar y nivelar hacia arriba nuestro sector, un sector disperso. En gas somos 55.000 instaladores matriculados, distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, que nos vamos conociendo y tenemos esa posibilidad a través de las redes de ir conociéndonos e intercambiando conocimiento e información, y esto es un lujo para nosotros poder desarrollarlo, y la verdad que gran trabajo, Federico, gran trabajo de la comisión, que siempre está buscando la manera de vincularnos con las universidades, vincularnos con otras asociaciones, vincularnos con los sindicatos, todo el tiempo para llevarle a los trabajadores la mejora en su nivel de conocimiento. Para los que nos conocen ya saben quiénes somos. Para los que no nos conocen, somos una organización, asociación civil, sin fines de lucro, que trabajamos en beneficio de los instaladores. Lo hacemos con un amplio corazón y con mucho esfuerzo, y nos nucleamos de otras organizaciones porque creemos que individualmente, solitariamente, es muy difícil crecer y brindar mejores servicios y crecer como individuo y como profesionales. Y en ese sentido, por ejemplo, destacamos nuestra participación en el Consejo Nacional de Instaladores, que coordina el arquitecto Lippi, que creo que está presente y le mando un saludo, y con el que tenemos presentado un proyecto de ley a nivel nacional en el Congreso de la Nación para construir el Consejo Nacional de Instaladores en todos los ámbitos, porque creemos que hay que recuperar la matrícula nacional y un ente que regule el agua, hay que cuidar el agua. Todos sabemos que este planeta tiene que cuidar el agua y tenemos que trabajar en ese sentido, y la pérdida de la matrícula sanitarista a nivel nacional y su código genera montones de problemas en ese sentido, es un descuido, y creemos que hay que trabajar en ese sentido. Queremos controlar y ser gobierno de nuestra propia matrícula como instaladores gasistas, instaladores energéticos gasistas, y fortalecer esa pata de la industria que está esparcida y descuidada. Y también creemos que hay que organizar y matricular a los instaladores de energías renovables, y a todos los instaladores en general, para mejora, para el bien de nuestro pueblo y para el bien de nuestro país. Por otro lado, también estamos organizados en la Multisectorial Federal de organizaciones de gasistas matriculados a nivel nacional, que son muchísimas, para trabajar con el ente regulador en beneficio de la comunidad y en beneficio del uso de esta energía. Y a través de él damos los debates normativos, técnicos, sociales, nos vinculamos con los usuarios, tratamos de conseguir mejoras para que todo se resuelva
más fácilmente. Este es el lugar de nuestra asociación, una asociación que se mira a sí misma como una asociación de trabajadores, fundamentalmente, y solidaria con todos los trabajadores del país. Desde ahí seguiremos trabajando. Queremos agradecerle a todos los que están presentes hoy en esta capacitación y los instamos a continuar porque tenemos que evolucionar en el siglo XXI hacia la más absoluta eficiencia energética y cuidado de nuestro medio ambiente, que es un proyecto claro y objetivo en el que tenemos que trabajar denodadamente, a la vez de facilitarle a nuestros usuarios y clientes un servicio de excelencia. No quiero aburrirlos, les agradezco a todos profundamente los que tomaron esta charla, los invito, como hizo Federico, a que eso lo continuemos en el tiempo, lo desarrollemos en el tiempo y que sigamos trabajando juntos para lograr las mejoras que son necesarias en el cuidado de nuestra energía. Gracias a todos y espero que tengan preguntas y que avancemos en esto, ¿no? Que continuemos tratando de desarrollarnos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, Fede, si me permitís. Hola. Dale. Bueno, básicamente presentar a los que no nos conocen ASIS. ASIS, bueno, las siglas Asociación Civil de Ingeniería Sustentable, es una asociación joven, no por sus integrantes, ¿no? Joven porque nosotros arrancamos a mediados del 2018 y la IGJ nos dio personería a fines de ese año. Entonces el 2019 fue un año de ordenamiento interno, de crecimiento, de búsqueda, de ubicación de la asociación, en cuanto a lo que nosotros decimos que es promover la ingeniería sustentable en sus diversas disciplinas. Esto es un abanico de acciones y temas que tienen que ver con desde situaciones de prevención de contaminación, uso de renovables, el tema de la eficiencia, etc. El año pasado, bueno, la pandemia obviamente que nos golpeó a todos en la actividad. Nosotros aprendimos mucho en la pandemia y de alguna manera, digamos, manejamos muy bien algo que en el año anterior había sido una especie de inconveniente, que era no tener espacio físico, como el que tienen ustedes en la calle Moreno, digamos. Pero bueno, la virtualidad nos llevó a un fuerte empleo de las redes, a un fuerte empleo de las presentaciones virtuales, y durante todo el año nos propusimos todos los miércoles juntarnos para actualizar, para hacer presentaciones de determinados temas, tanto por, digamos, socios de la asociación como por externos, y nos pudimos proyectar en varios temas, en particular, bueno, que tiene que ver con la eficiencia, que nos permitió incluso estar presentes en un municipio del conurbano con este tema, pero que bueno, a partir del tortazo de la no presenciabilidad, cortó algunas posibilidades de desarrollo más intensas. Para este año nos planteamos seguir avanzando, digamos, de la misma manera, y me parece que esta presentación, y por las palabras, digamos, que me antecedieron recién, hay claramente una especie de complementariedad, o sea, desde el punto de vista de esto que nosotros hemos explicado y en el cual podemos claramente intervenir, asesorar o promover, y la concreta presencia física que tienen ustedes. Me gustó mucho eso de ser instaladores energéticos, o sea, acá estamos ya pensando en un instalador energético que en su visión no solo entonces atiende particularmente un tema, sino que atiende una situación de eficiencia y, ¿por qué no?, de implementación de un sistema de gestión de energía. Así que bueno, por mi parte también muy, muy agradecido, muy contento de haber participado, y creo que tal como mencionó Federico, esta es una asociación de ingeniería sustentable
no somos todos ingenieros. De hecho, la próxima intervención nuestra con ustedes la va a dar un doctor en veterinaria. Y bueno, y abre también la posibilidad de otras presentaciones. Me impactó un poco el tema que estén tan preocupados por el agua. Una de las nuestras es todo el ciclo del agua o del cambio climático, que podría ser una futura presentación después de la de los biodigestores. Así que yo creo que a partir de ahora hay una especie de posibilidades de ampliar estas charlas o estas presentaciones, de complementarnos mutuamente en estos conocimientos y de ir avanzando en este tema de no hay camino, la eficiencia energética, el uso de las renovables, etcétera, hay que hacerlo. Muchas gracias nuevamente. Buenísimo, muchas gracias, Oscar. Y también gracias a Fabián, que estuvo contándonos un poco sobre Garra. Bueno, si les parece, pasamos a si hay dudas, preguntas. Alberto, no sé si vos que estuviste ahí atendiendo al chat, o alguna pregunta. Yo le quería hacer una pregunta en particular, pero primero que se exprese si alguien hizo alguna consulta. Sí, ¿qué tal, Oscar? Y qué tal a todos los participantes. Bueno, preguntaba acá un colega, Alejandro, si ASIS tiene domicilio en Capital, o bueno, acá publicó Federico el nombre de la página, www.asis.org.ar, pero bueno, no sé, preguntarte eso, Oscar, si hay algún domicilio en particular en Capital, cómo contactarte, etcétera.